Hola, bienvenidos a la clase 3 del módulo 2. El día de hoy vamos a hablar de cúmulos estelares, en particular de cómo calcular la distancia a los cúmulos abiertos, a los cúmulos globulares. Posteriormente hablaremos de las estrellas variables y su relación periodo-luminosidad y cómo estas estrellas variables nos sirven para estimar distancias dentro de la galaxia. Bueno, ahora vamos a ver un poco de cinemática galáctica. El objetivo es estudiar el movimiento de los objetos que componen nuestra galaxia. En particular, lo que nosotros observamos es que las estrellas se mueven de manera relativa al Sol. Para comprender este movimiento es importante conocer las velocidades de las estrellas. Y vamos a hablar del concepto de velocidad radial. La componente radial de la velocidad, v subíndice r, se puede medir a través del desplazamiento Doppler que se observa en las líneas espectrales. Fórmula para calcular este desplazamiento es la siguiente. La velocidad radial sub r, v sub r, es igual a el desplazamiento Doppler delta lambda entre lambda 0 por la velocidad de la luz. En esta ecuación, lambda sub 0 es la longitud de onda en reposo de la transición atómica en cuestión y delta lambda va a ser igual a la lambda observada menos esta lambda en reposo. Esto se define como el corrimiento Doppler debido a la velocidad radial de la fuente. Si la velocidad radial es positiva, el objeto se aleja de nosotros y se dice que tenemos un corrimiento al rojo. Si la velocidad radial es negativa, entonces el objeto se acerca a nosotros y lo tenemos corrido hacia el azul. Ahora vamos a hablar del concepto de velocidad transversal. La velocidad transversal se denota por el símbolo v sub t y se obtiene a partir del movimiento propio de un objeto que vamos a llamar mu. Además del movimiento causado por el paralaje, las estrellas tienen una componente de movimiento transversal en la velocidad relativa al Sol. El movimiento propio, mu, es el cambio en la posición angular de un objeto en el cielo a lo largo de la visual. Este cambio se mide en unidades de segundo de arco por año. Para obtener la distancia a la estrella necesitamos medir la velocidad radial v sub r y el movimiento propio mu, pero mu no es la velocidad transversal, como ustedes pueden ver en la figura. Mu está denotado en verde por este pequeño ángulo que nos refiere a este desplazamiento transversal en el cielo del objeto respecto al observador. Vamos a hablar ahora de un método muy importante que se conoce como el método de cúmulo en movimiento o el método de punto convergente. En este método se supone que las estrellas en un cúmulo, como por ejemplo las Pléyades, están a una misma distancia y que todas las estrellas en conjunto se mueven en una cierta dirección. Midiendo el movimiento propio de cada estrella, veremos que hay un punto donde este movimiento en común las lleva a una trayectoria o a un punto convergente. El ángulo de visión entre las estrellas y el punto convergente se mide en el cielo y lo vamos a denotar aquí con la letra teta. La velocidad v de la estrella está en la dirección de este punto de convergencia. La velocidad radial es igual a la velocidad por el coseno del ángulo teta y la velocidad transversal a la línea de visión va a ser igual a la velocidad por el seno del ángulo teta. De tal forma que, recordando nuestras clases de geometría, vamos a obtener que la velocidad transversal es igual a la velocidad radial por la tangente de teta. Por lo que con esta fórmula podemos obtener la velocidad transversal a partir de cantidades observables. ¿Cuáles son estas? La velocidad radial y el ángulo teta. ¿Por qué es importante obtener la velocidad tangencial? En esta fórmula que les presento a continuación, vemos que la velocidad angular o movimiento propio mu está relacionado con la velocidad transversal de la siguiente forma. La velocidad transversal es igual a la distancia por el movimiento propio. De tal manera que la distancia a un objeto va a estar dada por la velocidad radial, la tangente del ángulo, dividida por el movimiento propio. Esta ecuación está en las siguientes unidades. Si ustedes miden la velocidad radial en kilómetros por segundo, lo único que tienen que hacer es meter su observable en esta ecuación, el movimiento propio en segundos de arco y obtienen la distancia en parsecs. Podemos calcular la velocidad transversal a partir del movimiento propio y la distancia. Hipparcos midió movimientos propios de 100.000 estrellas con una precisión de unos cuantos milisegundos de arco por año.
El movimiento propio tiene dos componentes. Una es el valor absoluto de la componente de velocidad angular. La otra es su dirección en la esfera. Entonces, el movimiento propio mu y la velocidad radial forman un vector en 3 dimensiones. Y entonces, con esta información podemos calcular el vector velocidad v de una estrella relativa al Sol. Para hacer esto, es necesario corregir tu medición por la velocidad de la Tierra alrededor del Sol. Una vez hecha esta corrección, obtienes lo que se conoce como velocidad heliocéntrica. Otro concepto importante es la metalicidad. Para los astrónomos, los elementos más pesados que el helio son metales. Estos elementos se producen en el interior de las estrellas. La metalicidad es la medida de la evolución química y del enriquecimiento de materia en una estrella o nube gaseosa. La metalicidad se denota por la letra Z mayúscula y va a ser la fracción de masa total de elementos más pesados que el helio. El Sol tiene una metalicidad de 0.02. Esto quiere decir que el 98% de la masa del Sol proviene de hidrógeno y del helio. Pasamos ahora al tema de los cúmulos estelares, comenzando por los cúmulos abiertos. La imagen muestra el cúmulo de las Lladas, que es el cúmulo más brillante y cercano a nosotros. ¿Qué son los cúmulos abiertos? En principio están compuestos de algunas decenas hasta de algunas miles de estrellas, por ejemplo las Pléyades, las Lladas, y estas estrellas tienen la característica de que son jóvenes y que están cercanas al plano de la galaxia. Las estrellas más brillantes pueden ser de tipo gigantes rojas o gigantes azules. Los cúmulos abiertos son sistemas jóvenes y se estima que no sobreviven lo suficiente como para dar más de 1 o 2 vueltas alrededor del centro galáctico, pues sus estrellas se van dispersando. Tienen edades de unos cuantos millones de años. Un punto importante respecto a los cúmulos abiertos es calcular la distancia, por ejemplo, a las Lladas. Las Lladas marca el punto cero de la llamada escalera cósmica de distancias y se basa en la estimación de la distancia de este cúmulo. No obstante el esfuerzo por querer obtener cada vez mejores estimaciones de su distancia, los valores que se obtienen a través de la paralaje siguen teniendo enormes incertidumbres. Las distancias a las cuales podemos llegar con el método son del orden de 40 parsecs. Para estrellas a distancias mayores, por ejemplo del orden de 50 parsecs, necesitamos recurrir a otros métodos. La distancia a las Lladas se mide con el método conocido como cúmulo en movimiento o punto convergente, el cual hemos explicado en la sección anterior. Conocida la distancia a las Lladas, se construye el diagrama HR de este cúmulo y basado en él se han estimado las distancias a otros cúmulos. Hipparcos pudo determinar la distancia a las Lladas midiendo directamente la paralaje, aumentando la precisión y pudo discriminar el lado cercano y lejano del cúmulo. Probó que la suposición de que las estrellas están a la misma distancia es válida y encontró que la distancia a las Lladas es de 46 parsecs con un error de más o menos 3 parsecs. Otro método para estimar distancias se basa en la utilización de los diagramas color-magnitud mediante el ajuste de la secuencia principal. El método de ajuste de secuencia principal. En este método, las estrellas de un cúmulo, como el de las Lladas, en el cual ya conocemos su distancia y su diagrama HR, nos sirven para, en este diagrama, tener ajustadas las magnitudes absolutas, las cuales están relacionadas directamente con la luminosidad, la cual es una cantidad que a su vez está relacionada con la distancia al cúmulo. Usando el diagrama HR de las Lladas, que ya están en magnitud absoluta, lo que hacemos es ajustar la secuencia principal de otros cúmulos con este y de esta manera calibramos la distancia. Vamos a calcular la distancia utilizando estrellas variables. Las estrellas que presentan variaciones en su brillo de manera periódica tienen una característica muy importante. Su periodo está relacionado con su masa y finalmente con su luminosidad. Es muy común usar la relación periodo-luminosidad o PL para estimar las distancias. Es muy buen método porque medimos el periodo y este parámetro es independiente de la distancia. A partir del periodo obtenemos la luminosidad. Hay que recordar que la luminosidad es proporcional al inverso de la distancia al cuadrado. Por lo tanto, si nosotros obtenemos la luminosidad, obtenemos directamente la distancia al objeto. ¿Por qué varía periódicamente el brillo de estas estrellas? Esto se debe a que en su interior se generan pulsaciones, las cuales
se debe a la presencia de ondas de densidad que se propagan radialmente dentro de la estrella a la velocidad del sonido. El periodo de pulsación P va a ser proporcional al radio de la estrella dividido por C sub S, donde C sub S representa la velocidad del sonido y R el radio estelar. Entre los tipos de estrellas pulsantes más importantes tenemos las variables cefeidas clásicas, conocidas como delta cefeidas. Las encontramos cerca del plano del disco de la galaxia, dentro de cúmulos abiertos, y son por tanto estrellas de población joven. La magnitud absoluta de las cefeidas clásicas varía entre -4 y -7 en el visible. Son estrellas de alta masa evolucionadas que se encuentran en la banda de inestabilidad en el diagrama HR. Henrietta Leavitt demostró en 1912 que estas estrellas obedecen una relación periodo contra luminosidad o PL, usando una muestra de cefeidas de la nube menor de Magallanes, que es una galaxia vecina a nuestra galaxia. Las cefeidas más brillantes tienen periodos más largos respecto a las menos brillantes. El problema es su ubicación, ya que la extinción por polvo dificulta la determinación de su luminosidad. Esto se resuelve usando la relación periodo-luminosidad, pero ahora trabajando en las bandas del cercano infrarrojo, particularmente en la banda K, que equivale a 2.4 micras. En la imagen presentamos la región donde se encuentra la banda de inestabilidad en el diagrama HR, y en esa banda están las cefeidas clásicas y también las RR Liras que veremos a continuación. Hipparcos calibró la relación periodo-luminosidad de las cefeidas midiendo el paralaje de las estrellas en distintas bandas fotométricas. Los astrónomos Friedman y Mador encontraron las relaciones siguientes. En la banda visual es igual a -2.76 el logaritmo del periodo menos 1.45. Es decir, una relación que nos dice que si nosotros medimos el periodo podemos obtener una estimación de la magnitud absoluta, con lo cual tendremos idea de la luminosidad y de ahí de la distancia. Otros sistemas estelares importantes lo constituyen los cúmulos globulares. Los cúmulos globulares son sistemas esféricos ligados por gravedad. Estos sistemas orbitan la galaxia y contienen desde cientos de miles hasta algunos millones de estrellas, las cuales son viejas y suelen encontrarse lejos del plano de la galaxia, a distancias que pueden ser hasta de 50.000 años luz. Se ubican en la región conocida como el halo galáctico. Nuestra galaxia tiene cientos de cúmulos globulares. La composición química de las estrellas es parecida a la de la materia primordial originada en la nucleosíntesis, que ocurre 3 minutos después de la gran explosión o Big Bang. En la imagen presento un cúmulo globular observado por el telescopio espacial Hubble. Las estrellas variables RR Lira se encuentran en cúmulos globulares y son estándares para determinación de distancias, al igual que las cefeidas clásicas. Las estrellas RR Lira son viejas, de baja masa y pobres en metales. Su magnitud absoluta promedio es de 0.75, con periodos menores a un día. Se encuentran en regiones donde hay menos polvo, son más fáciles de encontrar y de observar. No obstante, son más débiles y su calibración más incierta. Se utiliza el método de ajuste de secuencia principal para estimar la distancia al cúmulo globular donde se encuentran. El diagrama muestra la relación periodo-luminosidad de estrellas RR Liras. En el eje horizontal está graficado el tiempo y en el eje vertical estamos graficando la magnitud absoluta en la banda visual. Cuando trabajamos con estrellas variables, otra manera de estimar las distancias es utilizar la ecuación conocida como módulo de distancia. La magnitud absoluta m representa la magnitud aparente que un objeto tendría a una cierta distancia. En general se toma esta distancia igual a 10 parsecs, con lo que tenemos la siguiente ecuación llamada módulo de distancia. M menos m mayúscula es igual a 5 veces el logaritmo de la distancia menos 5. M minúscula y m mayúscula son la magnitud aparente y la magnitud absoluta respectivamente. D es la distancia a la fuente en unidades de parsecs. Tomando en cuenta los efectos de la dispersión y absorción de fotones en el medio interestelar, debemos hacer una corrección a las magnitudes, las cuales aparecen mucho más débiles por estos procesos de extinción. Bueno, hemos llegado al final del tema de cómo estimar las distancias de objetos dentro de nuestra galaxia.
Les agradezco su atención y los espero en la próxima sesión.